alguien de la casa, el doctor Ricardo Losno. Él es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola, así que le damos la más cordial bienvenida a ambos esta mañana en Perú Decide. Doctores, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. La situación, de verdad, al margen de que toda la atención está ahorita sobre la campaña presidencial, tenemos un problema de salud pública sin precedentes, es decir, estamos en el peor momento de la pandemia, estamos viendo morir todos los días a más de 400 compatriotas en un pico que parece desbordarnos sin mayores medidas ni soluciones para lo que se viene. ¿Le preocupa esto, doctor? Terriblemente. Es una preocupación que no tiene precedentes, una situación, este virus es muy contagioso, ha provocado muchos engaños, hemos jugado muy mal la situación de enfoque con el virus. El virus es muy incierto en su comportamiento y ha presionado a todas las sociedades, y las sociedades han dado respuesta basados en su memoria, pero no ha sido correcto. Eso ha sido basado en su memoria, muchos basados en intenciones subrepticias, en intenciones que no tienen que ver con la enfermedad. Entonces se han generado incertidumbres en todo nivel, Se habló de tratamientos exitosos sin una data verdadera que lo sustente. Se habla de números de muertos. Miren, el muerto es el dato más duro. ¿Estás vivo? ¿Estás muerto? No hay opción. Y sin embargo, no tenemos datos concretos. SINADEF en abril está publicando 30 días y ha publicado 31.000 y tantos muertos. Es un exceso de mortalidad increíble. Y no enfrentamos las cifras tal cual. Hemos hecho una serie de errores. El primer error ha sido no enfrentar la enfermedad con un diagnóstico preciso. Los anticuerpos, la famosa prueba rápida, no son diagnósticos. Después, hemos enfrentado con las emergencias de los hospitales. Es imposible una enfermedad que tiene tal impacto, tal contagiosidad, atenderla solo en las puertas de las emergencias. Y de ahí pasa a UCI, saturado. Entonces hay frustraciones en todos los aspectos, y hay cifras perversas, resultados malos. Y esa falsa data que hemos tenido, esa data errática en todo caso, o no adecuada, por decirlo de una manera menos drástica, respecto de la población que se pretendía controlar, ¿qué efecto ha tenido, ¿no?, en el control de la pandemia? Porque imagino esto tiene un efecto en cadena, pues, que genera muerte finalmente, ¿no? Augusto, yo he visto muchos. Ya, vamos a nivel personal, a nivel de la persona, se ha engañado ella misma y ha llegado muchas veces tarde al servicio. O sea, primero una prueba falsa, entonces estoy bien, llega tarde el servicio, claro. Alta morbilidad, alta mortalidad. ¿Es una condena a muerte, doctor? Prácticamente. Segundo, a nivel de propagación local, señor tenía justicia de decir, yo estoy bien y sigo mi vida tal cual. Así es. A nivel de responsabilidad pública, de salud pública, tenemos cifras que no son valederas. Juan, la OMS no aceptaba las cifras del Perú porque no tenía lógica, no la tenía, o sea, no salíamos en el cuadro. Entonces, ¿qué autoridad puede tomar decisiones adecuadas sobre data falsa? Porque el concepto más importante en este tipo de enfermedades transmisibles es el aislamiento. Tengo que decirle, ¿usted se queda en esta habitación? Bueno, siempre y cuando sea factible, porque recordemos que nuestra población no vive con gran comodidad, por supuesto, pero sí, por lo menos por eso, podemos decirle cuál forma va a tener en su casa de aislarse. Claro.
Juan, sí, quería completar el concepto que dice Juan, en el sentido siguiente. Ya, llegó con síntomas, ¿ok? Pero en el camino ya fue infeccioso, claro, ya contagió. Entonces, aún en el falso supuesto que tengamos suficiente infraestructura o que seamos suficientemente conscientes que el que tiene síntomas se autoaísla o lo podemos aislar, si yo diagnostico en este momento ya contagió los años. Entonces hay que discutir, y nunca entró en la política de manejo por incapacidad, creo yo, logística, vamos a ponerlo de esta forma. Primer nivel. ¿No? Hay que ponerlo bonito. Los contactos, el estudio de los contactos. Entonces, habría que muestrear mucho más. Y entonces las pruebas, siempre nos manejamos en un concepto la pobreza no está afuera, está dentro de uno, ¿no? Entonces, me manejo, no, esto cuesta caro, esto me cuesta así, este recurso es demasiado. Entonces, nunca se hizo una estrategia concreta, adecuada, completa. No se hizo el seguimiento, ¿no, doctor? Permita que lo interrumpa un minuto porque quiero hacer una precisión. Y ese caso de Australia, en Perth, ya había sido eliminado el coronavirus, no había ni un solo caso y apareció un caso. Cerraron la ciudad, cuarentena 2 semanas, detectaron, hicieron el seguimiento de qué contactos había tenido, aislaron a las personas, se le dio tratamiento y eso se controló. Es decir, nosotros no somos Australia, pero ni siquiera hemos intentado hacer eso que usted describe, doctor Lozno, que sí funciona. La pregunta fue si esta estrategia de detección de del paciente, aislamiento, contactos y aislamiento, ¿se puede hacer ahora? Se tiene que hacer, pero hay que completarlo también, hay que completarlo. Yo sí hemos visto, Israel ha abierto todas sus puertas y ha llegado a la inmunidad de rebaño, pero fue violenta la intervención, o sea, todos con todos, eso fue Israel. Es un país que lo puede hacer porque está acostumbrado a una situación de emergencia, por eso, permanentemente. Estados Unidos también está dando muestras que haya casi 100 millones de completamente vacunados, ¿no? ¿En qué? En 3 meses. Entonces, nosotros, si queremos usar una vacuna, tenemos que hacer una estrategia de agilidad rápida, ir a la población, a todos. No es para ayudarlo a Ricardo o a Juan, ¿no? Para protegerlo, que sí debemos proteger la primera línea ya, en una prioridad, pero debemos ir a buscar la inmunidad de rebaño, y eso se hace con agilidad, rápido. Cito nuevamente el ejemplo de Israel, pero estar a cuentagotas, entonces desperdiciamos eso. Y entonces hacemos mucho esfuerzo para no lograr un objetivo real y pronto, ¿no? O sea, esos son los temas. Quisiera que fuera nuestro siguiente tema de abordar con ustedes, doctores, el tema de las cepas, esta cepa que preocupa, qué impacto tiene y si acaso tiene algo que ver con el pico en contagios y muerte que estamos teniendo. Es interesantísimo, te cuento. El concepto es el siguiente. El virus sobrevive, existe y sobrevive por su variabilidad genética. Nosotros, que estamos hablando, sobrevivimos por mi estabilidad genética. Pero el virus sobrevive por su variabilidad genética. Entonces, entra donde Ricardo, cuando sale, ya no es el mismo. Hay cositas cambian. Pero de repente hay un salto. En su variabilidad genética hay un salto, y ese salto, ¿qué favorece el salto? Por eso dice el virus de Brasil, el virus favorece densidad poblacional, infecciosidad, pobre control epidemiológico. Entonces todo eso favorece a que el virus mute. El virus muta si pasa de uno al otro en corto tiempo. Entonces nuestras respuestas deberían ser hasta más rápidas que la probabilidad de mutación.
Con lo cual, tendríamos que vacunar 24/7 y prácticamente tenía el concepto de crear videos para que porque el personal de salud no va a dar para una velocidad tal. Si hubiera el insumo. ¿Para quién no le da? Una, quieres. La vacuna. Del falso supuesto que tuviéramos todas las vacunas disponibles, no da el personal. Entonces tendríamos que utilizar todas las fuerzas disponibles. Enseñarle a los maestros a vacunar. Son gente de mucha disposición los maestros. Entonces pueden ellos perfectamente vacunar y así hacer una línea. Pero no podemos quedarnos con las estructuras que tenemos para enfrentar una realidad tan desafiante, tan incierta y tan rápidamente cambiante, ¿no? Increíble, pero bueno, se nos está agotando el tiempo, pero de todas maneras quería tener las palabras finales del doctor Lozno y les agradezco a ambos por tan interesante conversación que hemos tenido. La verdad es increíble. Y doctor Lozno, bueno, ¿qué país va a recibir el próximo gobierno? O sea, ¿cómo vamos a llegar a 28 de julio? ¿No? Lo que nos decía el doctor Villena era muy interesante, no deben ponerse los candidatos y el presidente hoy a trazar una política de salud pública eficiente, viable, y que el próximo gobierno, quien quiera que sea electo, pueda aplicarla. Pero ¿qué es lo que, como estamos ahora, va a recibir? ¿Qué realidad vamos a tener de acuerdo a los flujos de contagios y al gran número de muertes en este momento? ¿Y cómo se está afrontando la pandemia con la lenta vacunación? Más o menos, ¿qué proyección imagina usted hacia 28 de julio de este año? A ver, una pregunta difícil, interesante. Yo conozco por ese tiempo a Juanito y siempre sé que es una persona súper bien intencionada, pero esa modalidad que los candidatos se junten no se va a dar. No se va a dar. Y es también, nosotros como peruanos tenemos una forma de pensar corporativa, nacional. Y no está en nosotros, siempre pensamos que un tercero nos debe ayudar y que el tercero debe juntarse, pero yo no voy a cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es invitar que todos los peruanos cambiemos en un grado de mentalidad, seamos, ¿qué puedo decir? Que veamos mejor la realidad y que nuestras decisiones sean razonables, no sean emotivas, sino sean razonables. Que todos pensemos así. Si todos implica los grupos de poder, implican los próximos candidatos, sus equipos, deberíamos pensar más de una forma racional que de una forma emotiva. Efectivamente, hay temas muy grandes. Todo el mundo dice, tenemos que tener un sistema de salud. Tenemos que tener un sistema de salud, pero no lo tenemos. O decir, es un sistema desorganizado es lo que tenemos. Entonces, debemos, y lo que no debemos hacer es los pocos recursos, las pocas fuerzas que tenemos, enfrentarlas. El Perú debe ser un país de todos para todos. No podemos discutir enfrentamientos más. Nos destruimos las pocas fuerzas, los pocos recursos humanos, logísticos, de dinero, de inversión que tenemos. No podemos seguir en esa lógica. Tenemos que, si no, ¿en dónde estamos? Tenemos el mayor número de muertos, la peor economía, la que mayor impacto. Debemos revertir eso. Tenemos que revertir eso. Pero también tenemos que comenzar por mi propuesta sería comenzar por uno mismo. Ver la realidad con los ojos que tengo. Eso es lo que quería decir. Muy bien, doctor Lozno. Valiosas palabras, y le agradezco también al doctor Villena por este extraordinario análisis que ha hecho desde su especialidad, ilustrando pues realmente los peligros y lo que se nos viene. Pero bueno, siempre hay que mantener el buen ánimo, hay que pensar que la solución está cerca,
que ya llegan las vacunas y mantener siempre la mentalidad positiva, ¿no? Porque si encima de todos los problemas que tenemos, de salud, económicos, políticos, nos ponemos negativos, ya pues es el acabose, ¿no? Así que hay que mantener siempre el buen ánimo y tratar de salir adelante todos juntos. Yo creo que pronto vamos a poder vislumbrar una salida, una luz al final del túnel. Gracias a ambos por haber estado esta mañana aquí en el programa.